¿Te lo has plegado? Bien. ¿Sí? ¿Lo has visto? Ya. Me vale, arriba en la frontera me No, va me agotan los nieve. cantos de la carretera. Sí. Cosa. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Los jaleos de estos días os has visto? No he visto cosas, no. Los veo en la televisión como todos los demás. Ah, sí, o sea que estamos igual de enterados todos. Fan mucho ruido, pero... Ya. Bueno. Pues... Quise... Mientras no vengan hasta aquí, igual les da por pasar hasta otro lado y... Aquí no fa falta, ¿eh? No, siempre lo yo. Pueden quedar allí que tienen trabajo. Pero que se van sin decirlo, Ah, por lo visto. Y cuando no vayan más abajo, eso os dirá que el amigo tuyo que salga por aquí. también van bien aquellos. Llevan buena marcha. Ten debe quedar Beluno de cuando fuiste allí, ¿no? Pues muchos eran trucados. Pero el amigo quedará. Beluno. ¿Sadán? Satán. Satán está recogido. Ah, bueno. Satán Si no tiene- corre peligro. Pues menos mal, ¿no? Está en buenas manos. Ya. Casi te fará una miaja de pena, ¿no? Ver aquello. Pues hombre, claro. ¿Cuántos años estuviste allí? 4. Bien. Y Satán ya era amigo de este. Satán Hussein. Pues nos llevábamos bien. Ahora igual no te reconocía, ¿eh? Bien. Igual no Ahora, sé... ahora no conocería ni a su padre. Pero cuando estuvo el rey allí que hizo aquella foto, ¿y era también Satán? Sí, No, ya estaba. no, con vosotros. Satán estaba mandando. No, pero cuando fueron No, rey no, aquí... no, hombre, que va. Cuando estuvisteis en la embajada y por este que... Que Nos hizo una vino el visita. rey y nos invitaron que fuéramos a la embajada y fuimos. Nos hizo unas fotos. Está allí con los reyes, mano Sí. a mano. Que aún les gozo tener por así, ¿no? Sí, así están. Y nada. Carlos. Nos preguntaban cuando pasábamos, cuando saludábamos, nos preguntaban que de dónde éramos. Y cuando le dije que de Panticosa, bueno. Dice, ¿cómo ha venido usted a aquellos pericuetos por aquí? Dice, ya conozco aquello. Digo, ya usted también lo conozco. Que se quería tú allí. Me acuerdo que venía de chaval que ya era más malo que una pedragada. Sí, que venía con los urquijos o quien Sí. quiera, ¿no? Y me dice, ay, ¿y usted allí? Sí, sí. Entonces conocerá a aquel que había tan malo. Y le decía yo, señor Matías, no. Severino, no, otro. Mamés, Félix, no. Señor Lama, ese sí que era malo, que era el látigo del balneario. Ya, y se como acordaba este era bien. más malo que la hostia. Y era un manda más. Y dice, y entonces yo digo, pero me lo preguntaba para ver si... Si tú eres... Le digo, sí, hombre, si este invierno estuvimos en Sallent, que bajó con los de la escuela que lo invitaron allí en Casa del Reino a tomar un trago y el amigo Toñín, que estaba de alcalde, me dijo, ven que va a bajar el rey a tomar un trago con nosotros esta tarde Sí. y lo verás. Que lo vimos allí en la... Digo, bueno, pues va, si lo vi. Digo, si ya lo vi en Sallent, con que el hombre ya se quedó convencido de que ya era verdad, pero me preguntaba con duda. Hombre, podía Igual pensaba a pensar... ver si le tenemos a ver preparado por allí Bueno. Gazapacho. Y fue cuando estuvo por aquellos países y allí en Irak, en Bagdad, le recogieron todas las cintas. Les quitaron, que vino mucho en la televisión y les rompieron todas las cámaras, o sea, los rollos. Pero vamos, por lo demás bien. Bueno, pues ahora mejor que estés aquí, ¿eh? Bueno, yo estaba allí bien también ya. Ya, pero... Igual lo clavan en puesto de Satán Hussein, este va a mandar. Si ya está No, allí. hombre. Ahora, Digo, pues de ahora cuanto más lejos de allí mejor. Ya. Pero había cosas... Nos trajisteis cosas muy majas de allí. Hombre, Trajisteis samovaris Samovar. y todas esas cosas que y nos alguna daban. cosa más, algún regalo más. un truco algo más, pero no lo dice. Que nosotros somos cortos de memoria. Yo A lo mejor. Y no, tiempo de lo carnaval,
pues se fue o pobre o Pedro Palla. Se trataba de hacer un muñeco de palla y con chaqueta, pantalones y botas y gorra. Y luego lo sacábamos fuera del lugar, le clavábamos buen bata y después le pegaba por fuego. Y ahí se terminaba ya el carnaval. Ahí ya se le daba el fin a la fiesta. Sí, el último día, por O carnaval. último día, Duraba claro. una semana. Pero eso se fue al último día de lo carnaval. El carnaval duraba una semana, claro. Sí. Pues fueron muchos caspillos, las mujeres, iba de casa en casa y te daban, en un sitio te daban una longaniza, en otro huevos, en otro... Luego se fue todo una lifara para todos. Ya el último día fue para despedida y cuando ya se terminaba y era cuando se le pegaba fuego a Pedro Palla, al famoso Pedro Palla. Pues sí, se pasaba bien, había buen ambiente. Cuando yo ya era joven, los tiempos que ya éramos ya así un poco, empezaba a ser un poco moceta, un poco ya mayor, pues para las fiestas lo pasábamos bien, charrábamos así bastante a ver quién venía de los forasteros, porque los zagales de Panticosa pues a lo mejor siempre procuraban de que no bailáramos con los forasteros y siempre a lo mejor, no, siempre teníamos alguno que le decías, ¿verdad que me has dicho tú que bailaré con tú? Y a lo mejor esquivarnos del otro que no... Y no nos dejaban más que hasta las 10 de la noche, o sea que a las 5 de la tarde estábamos en la plaza para empezar el baile, y ya cuando ya éramos un poco mayores ya hasta la 1, pero no era mucho... Y venían las orquestas, las traían me parece que ya era de Rosas, que me parece que ya era de Lérida, aparte de Lérida y por así. Y no, eso ya era para fiestas del 15 de agosto. Para carnaval subían unos músicos que subían de Lobarre. Y los coches torreros. Y uno también de Ropuello, que ya era cosio, que se llamaba, su coche torrero, que se llamaba Tomás. Y bueno, ya pues se iba muy temprano, se vivía mucho, pues enseguida de hacer alguna cosa que tenías que hacer por casa para salir enseguida al baile, porque enseguida había que venir a esta casa. Y bueno, había buena armonía, siempre íbamos todos juntos a esta casa, no se iba ninguno solo, todos íbamos en cuadrilla y os guardamos buen recuerdo de aquellos tiempos. Yo, como ya era más chicotona, pues siempre para que estaban algo pendiente de yo. A lo mejor algunos, si algún zagal, que si cualquier cosa también vaya con algún frasteo, enseguida les iban a decir a los hermanos para que no sé por qué, con una manera de protegerte una miaja o no sé. Y eso ya era, o de esta misa, que eso era ya sagrado, no podías faltar, y así pasamos la juventud bastante bien. Bueno, pues yo les voy a contar una también de lo que yo no la vi pero lo he oído contar por aquí cientos de veces. Resulta que me va aquí un mensaje en Casa Vereu que lo llamaban Oducos Cans. Y tenía tanta fama de domarlos y endrazalos que venía chen de todos lados para que les enseñara las buenas maneras y pues sí. Y un buen día veo unos condes en los baños y tenían un can dichos latigros dichos que no vicioso, no les creba comer, enféndoles. Pero uno les dijo, coño, pues en Panticosa venía uno que para los cans se defiende como un león. Y entonces, ¿qué fito? Pues yo se arregló y bajaron aquí con la mujer y el can y preguntaron por ese señor que lo llamaban el Oducos Cans, y este era de Casa Vereu, claro, está como digo. Y entonces lo llevaron a Casa Vereu y preguntaron, y se presentó, y que dice que era el conde de Mirablanca y que no sé cuántos que tenía con la mujer y lo can y esa cosa, y que venían a verlo y Vereu no se puso guantes y dice, bueno, escucha, pues atastí que si tú ya es conde ya soy duque y vamos a ver lo que se puede hacer.
Y digo, es que verá usted, tenemos un perrito que querríamos que se... Bueno, eso ya me encargo yo, no se preocupe. ¿Qué eso qué fan? Que no come mucho, que no... Y yo ya lo enderezaré yo. Y total que les dejaron o can, se echaron un bel latigazo y os condes se le arrearon todos baños. Les di cosa decir que no tornaran antes de 15 días y cuando los 15 días pasaron estaban volados y antes de hoy ya estaban así en la cruz para ir a ver hoy. Y cuando plegan allí, el otro, un momento, que ya te dije que si tú y esconde yo soy duque y nos vamos a posar y echar un trago y luego hablamos de can. Pero nada, aquí mando yo. Se echó un trago y la mujer que lo que va a ver o can enseguida les enseñó por un... Espera un momento, y les hizo por un garitón, por una viajeta miradero, vieron o can y es un momento, no digáis cosa. Cogió un casco de cebolla, un cacho de cebolla que tenía cruda, le echó, antes del cartón se los le había tragado. Abuelo. Y estaba el otro, ¿qué es posible? Dijo, ¡hala! ¿Y cuánto le debemos? No sé cuántos reales le cascaron, porque no... Y se fueron contentos de haberles enseñado. Come varas almóndigas, come varas sopa, todo lo que le echaban, hasta los cachos de pan seco. Y yo no hizo más que darle fama y luego todo el mundo hablaba de Ducos Cans, que era un fenómeno. Hola, que se hizo instructor de cans. Y si hubiera vivido unos años más, hubiera hecho la musbaña. Y tú no la soy todo eso. No, pues no. Se hizo uno de los mejores instructores de cans que ha habido por aquí. Los domaba y los enseñaba casi a la perfección. Y esquiros a tijera. Ah, sí, sí. De los rescazcarrias, Todo. Señalatos y todo. Muy buen material sacaba aquel hombre. Ahora que si hubiera llegado ahora, en estos tiempos, pobre Mesache, si no hubiera tenido tiempo para dormir, con ya cantidad de cans mal educados que va pues ti, que lleva unas manadas de cans mal educados. Te salen por todo, se cagan igual que es que fue exagerado. Tiene una instrucción. Se clavan a comerte en el plato de la mesa que estás comiendo, si te descuides, se fan de todas. Ahora si llegara a los Ducos Cans, ¿cómo los iban a dar? Aquí ya cobra más caro entonces, ¿eh? Hombre. Que les iba a pagar... O título le valía la pena, ¿no? Hombre, claro, pero les iba a pagar 150 reales, ¿eh? Así. De cada instrucción de can. Pero ya era Ahora efectivo y definitivo. 15 días de escuela rajatabla, ¿eh? Pasaba Ayer que se canteaba, pasaba mal. Fartos de no comer nada porque así se cebaban bien. Oye, que se los llevaban al cebollas, les pillaban abuelo. Pero, y si hubiera sido ahora con las televisiones, con tu fan, lo hubiera sabido no España, el mundo entero. Pues que se hubiera formado bien. Con lo don que tenía Paíso, Mucho. uf. Yo lo oí contar a Paulino más de una vez y cuidado que Paulino no era trigo limpio. Que cuando pillaba los cans y era pastor, te acordarás que era. Vale. Y para darles un cachopán, cogía la navaja, ponía un cachopán en la punta de la navaja y le enseñaba así el pan. Y cuando el can iba a dormir, a coger, le pegaba tú los morros con un mango de la navaja y yo canso y volvía otra vez. Y yo le había enseñado todo lo que. Pero abuelo que. De los duques había aprendido. Sí. Ahora fino los duques. En una mano se ponía el bellot y en otra lo corrusco. Y les enseñaba el pan para que lo vinieran a coger. Pero como veían el palo, se iban. Le decían lo que soy para mañana. Lo que pasa es que luego Paulino le cambió el giro a la cosa. Paulino se especializó pues cuando viva, que ya era pastor, iba por esos rabaños, cuando viva a ver la res, que le parecía buena, siempre trovaba manera de pegarle el cozcotón y fésela ¿Qué se especializó? a Rodi, su pastor, que le salía como Dios. Y Cabale, aquel traidor de Cabale, cómo le gustaban y cómo se las feo. ¿Te acuerdas? que se esnucaban, ¿no? Sí. Cabale, uff. Porque luego había unos cuantos más por allí, pero ya no eran ni Barrera, ni Minguito, ni no le llegaban tal altura de zapato a ninguno. Cabale se las feba, se feba unas calderadas de carne pastor
Uy, chique, y luego, aún decía que lo cuidaban mal, que le mandaban poco recao cuando estaba allá arriba en las tozaleras. Hola, había que Pero disimular. que se puede haber, si hubiera en otras épocas, no hubieran, pero entonces, mira, como no les mandaban poca chulia y poco iso, pues compensaban haciéndose ver la rescota de cuando en cuando. Pero Se les espeñaban con una facilidad. Tenía que mantener a Isabel y cinco zagas que Isabel- tenían. Y Isabel- estaban gordos y lucitos, ¿eh? Isabel chucho sin sobra, que Cabalí era o primero y después Cabalí. A Isabel emplegaba cuando Cabalí non creía máis. Que lo había sabido, porque Isabel se non vio toda a lengua e lo había sabido todo el mundo. Ahora que en estas épocas que pues no había poito a ningún lado, Cabalí. ¿Está donde había ido de pasto? Aquel en cualquier marguinazo sacaba vida. Pero que no era, entonces eran rebaños grandes, estaba ahora rebaño techos chicotones y se aburriría. Ya. ¿Dónde iba a ir con 50 o 100 ovellas? Ah, nada. Acostumbrados a llevar en 1000 o 1500. Aquellos ya eran mairas buenos y de rebaño grande. Me acuerdo, el abuelo Bonifacio no lo tuvo nunca de... Pero como ya era agudo, abuelo, la razón tendría para no cogerlo. Que... ¿Sabes qué decían? Buen sastrellero que conocer un paño. También tú hablarás de tu abuelo. Sí. Si volviera, te enderzaría un poco castaño. Así tomo malo tú. Más Hablar mal del abuelo. yo no hablo mal del abuelo. No, hombre, que Qué buen sastre es el que conoce el paño. Porque desastre. En fin. Ahora todas esas laderas se están quedando medio yermas. Se fan esas musiqueras pues, os albares que se clavan por todos os lados. Os cachicos. As gabarderas que non levan que no puedes dar un paso que non encuentres una sendera, betelainas y bate todo ahora que no. Hasta los rabosas fue maniobra para pasar por algunos sitios. Y entonces que no puede ser que si no se torna más notado lo que va a estar pasando, esto va a ser luego la jungla, peor que la jungla que tiene esos que por lo visto no se puede pasar, que tiene que ir haciendo foras para aquí cerrado todo y se monde radios ni se monde si no hay manera en verla. Cuando no llevo los cachicos y los cardos, cuando no llevo os geus. Os hartos. os hartos e os geus e isto Está de... todo plegato de... Sí, e os de los Domingos Ramos, como le llaman os... As cardoneras. Carboneras, e xixo neva... Sí, E bujarretas, también. neva de bucharreta por todos Sí. lados. Y no que no va manera de andar por allá ahora. Yo no sé cómo terminar eso, pero mal, no tiene buena... El día os árboles y todo eso vos acotolarán y vos sacarán del valle. Os sacanos no. Me si vos echan todo o pantano y se daba yo está la presa de Google. Pero es que no sabemos nadar. Por iso, si vos empuxan, si non hai esa maneira de salir, algún tío habrá aquí y al agua al final y luego a nadar toca. Ya. En fin, como esos guirriositos se fan igual, esos guirrios, esos partacueses, esos sallenutos, os churdos que non queda casi, pero e esos laberintos de escarrilla que se están clavando por todo, pero les va a pasar igual, se les van a apoderar. Menos mal que llegan los forasteros ahora, dichos veraniantes, todo dicho, Sí. y les fan casas, fan eso, pero espera, a ver cuánto dura, cuánto se les empiecen a cagar los cans por todos lados, que sacan por todo, y uno y otro de veras. Ya, en fin, ¿para qué vas a hablar de esto? Pues, si total no tiene remedio, ya lleva camino de... Ya. Nosotros ya no viéramos otra cosa. Que llegue carnaval, a ver si llega una fiesta, bueno. después a fiesta lugar, que en el trago nos echaremos y la farterota, Que los tiempos cambian. que todo... Claro.
y los tiempos temporean. Iso ves, Y hay veces que hasta se repite la historia. iso dicen. Pues bueno, vuelven a trabajar como antes. Digo, Los limpiarán. sí. Claro. ¿Y por qué no lo fan ya? Hola, que le dan tiempo a la jugada. Ah, sí. Pa yo algo a ver que no va bien para que lo hagan durar tanto. Y se han cebado a vivir como crostons, sin ninguna responsabilidad, cosas, tía, lo que se haga. Y, en fin. De todas maneras, menos mal que vienen hechos de afuera a haceros a fotoses y haceros ver estos reportajes, dichos que la gente se enterará por este luego de lo que pasa. Que queréis que no, ya se puede esconder, pero tarde o temprano se va a enterar todo el mundo. Y ya veis eso que va a pasar. Vendrán a tocaros la puerta. Y decimos, ¿pero qué fáis? ¿Que se vuelvan a comer las barzas? ¿Dónde os habéis clavado en semejante barcical? No sé. Si he puesto que te pa tú. Pues o mismo que tú. Que Pues, yo lo veo más que tú todos los días. Claro. Que vas por eso, vas a andar por así, no puedes pasar. Que antes íbamos a Monte y subías por el camino de los Garrafal o de los Manzañols y pasabas bien, pero que ahora no tienes que tornar, que no puedes puyarte arriba. Todo está cerrado. Habrá que ir con los garrabarzas. Casi. Que tiene que por ese otro lado, por el lado opaco, por ese otro lado se va mejor cuando va tanto árbol. Uf, ya se están apoderando los albares en esta clavando también Sí. por todos lados. Pero estará Ya que nevado albares. Pues en ese costalazo me fijaba yo eso otra vez. En neva por todas esas planas, todos esos cobajos de la juega por todos lados, la clava, todo eso, una perdición. que como no fan leña ahora, Eso claro, no se cortan. ni zaparrons, Cosa. ni leña pelata, cosa. A enchufarse estufas eléctricas. Hola. Ala. Con eso iremos bien. En fin, que esto no tiene vuelta de hoja. Yo esperando que si estos mensajes los fan, estos que fan las fotos y todo eso, que se hagan enterar pues a la gente para que os vengan a decir ver rapapolvo, ponemos verdes, que dormir de esas maneras, dejar... no tiene vuelta de hoja. En fin. Bueno, esta ya era lana de aquí autóctona, que es de las ovellas raza esa churra, tensina, y era lana muy buena, que es bastante larga y se fila muy bien. Esto fuimos para hacer calcetines. Antes tenemos que lavarla y después hay que cardarla, y así se ponen en cada copo, se ponen 7 cardadas y así sale el copo para poderlo hilar, para poderlo filar. Voy a comencipiar. Esto cuando ya éramos chicotonas, unas mujeres mayores que venían a casa a afilar no nos dejaban coger a rueca. Notaban enseguida si les habíamos tocado. Y teníamos mucha afición por aprender. Porque antes todo se feba de lana, las chaquetas, los pedals, todo se feba con la lana de las ovellas. Y la verdad es que lleva muy bien para los pies, que no se feban saballones ni cosa.
Tecopolle era la nalle muy buena, que sigue muy bien. Y después juntamos las con dos fusatas y hacemos un novillo, se tuerce con ese torcedor y ya se puede emplear para hacer los calcetines o pedals. ¿Qué os parece? Estaría tiempos que no lo habéis hecho Beitofer. ¿Alguna otra cosa? No, aquí solo lana. No va cáñamo ni cosa, no. Solo a lana. Y se feba cubiertas, se feba talegas para cargar las patatas y lo grano. Linzuelos. Y para escamas también se feba unos cobertores que después los tañiban en los telares por abajo, por viescas y quedaban bien. La verdad es que se feba mucho, la lana se empleaba mucho, pues casi se vendeba, pero para las casas se quedaba, además beba mucha gente en todas las casas que se gastaba todo. Y esas las bajaban a comprar yaca o por así. Huesca también, cuando iban a las ferias, pues de todo lo que feba falta, se lo subían de allí. Y las mujeres en invierno, pues, bailaban hasta las 12 de la noche por ahí. Y después feban en marzo por ahí. Decían que en marzo no bailó, tarde en recordó. Por la noche se feba una miaja de vino caliente con, se beba la nuez o una miaja pan tostado. O de las cocas, que se recogía bastantes. Y así se pasaban los inviernos. Se feba mucho de todas estas labores. Pues no sé, se debía cantar la miaja, pero más ni se contaba cosas, se comunicaban muchas familias pues lo que había pasado y pues había buen eso, pero tampoco se charraba mucho. Estaba más a gente por o trabajo, por mirar de adelantar o trabajo, que no se iba mucho sobre todo los familiares, pues iban por las noches a las casas en cenar. Y entonces daban eso o vino y eso que lo llamaban colación. Y se pasaba bien, o sea, no sé, se tenía bastante contacto todos. Como que así vamos filándolo o copo.